Espero que estén bien, que sea un martes positivo. Lo primero, y como para manejar una estructura en orden, quería pasar a que evacuáramos dudas sobre las dos lecturas, sobre la lectura de Eduardo Gregorini y la del valor jurídico de los actos prenegociales de don Pablo Casafont. Dudas existenciales, comentarios, etcétera. Vamos a entrar igual a materia, pero como es sujeta de evaluación y no hubo dudas, digamos, antes para que hablemos de eso. ¿Alguien con dudas? Todo estuvo perfecto. Casafón describe maravillosamente bien. Profe, buenos días, Buenos días, disculpe. Angélica. Yo tengo apuntado acá que el quiz es para este viernes. Ujú, ujú. Ok, entonces no he terminado, pero las lecturas, pero no sé si después le puedo enviar cualquier cosa a la consulta por Telegram o... Sí, sí, la idea es esa. Vamos a ver, la mecánica que queremos instaurar va en la línea de que podamos beneficiarnos todos de estas preguntas. Yo sé que es un tema de acomodos, pero no tengo problema tampoco. Perfecto, muchas gracias. Alguien que quiera hacer el quiz hoy, se lo podemos hacer hoy también. Perfecto. ¿Dudas, preguntas sobre las otras lecturas? ¿Las tienen bien? ¿Las pueden leer bien? Sobre las fechas de los exámenes, la semana anterior no me contestaron otra vez en la facultad. Espero que las tengan. O sea, no veo la razón por la cual eso no lo tienen. Es un calendario que casi sale automáticamente. Profe, Pero yo creo que con las fechas, este semestre la facultad no estableció como fechas de exámenes como tal, sino como fechas tentativas en las que se sí, podrían como... sí, el final es el que está puesto fijo, ¿verdad? Y esa es una fecha que me gustaría dárselas igual. Yo me vuelvo a montar para preguntarle a Tracy para ver qué me dice. ¿Ok? Nada. En dado caso, tal vez podría, digamos, más bien como manejarlo con nosotros, en plan como ponerse de acuerdo, pues. Sí, yo creo que podemos fijar esa fecha tal vez ya para este viernes haciendo el quiz y que tengamos sincrónico esa parte para que podamos más o menos hacer un programa de los dos parciales. Creo que sería lo más positivo, teniendo un umbral del final. Igual le sobreviene escribir a Tracy en este momento, por si acaso. Acá, quiero aquí. Y nos vamos acá. La pregunta de la aceptación de la oferta y la etapa de los precontratos tiene dos vertientes muy interesantes. Finalmente, el tema puede parecer un poco, decíamos en mi época, decimonónico, es decir, del siglo XIX, imagino que ustedes dirían muy siglo XX, y en realidad de lo que estamos hablando aquí es de los sistemas que existían en su lugar para determinar, no solo con la materia que ya vimos, qué es una oferta, cómo se hace, a dónde entra cuando cumple todos sus requisitos, y de igual forma que nosotros podamos
trasladar esas reglas que tenemos tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio y ponerlas sobre la mesa hoy día. ¿Qué ocurre? Que antes efectivamente, y ustedes vieron lo que es la ausencia, tenemos unos plazos establecidos en el código un poco absurdos. Y van a ver que un poco las reglas también nos habla de una aceptación, una existencia de un acuerdo cuando hay intercambio de documentos, y nos lleva a una lectura muy interesante, muy esencial, pero la vamos a ver con don Jaime Barrantes primero, que es la contratación electrónica, porque nos interesa ese encuentro de voluntades ahora en las plataformas digitales. Y también nos interesa mucho saber cuándo hay un acuerdo completo. Pero esto revienta, abre otro paquete de circunstancias que tiene que ver con lo que es la parte de una negociación. Cuando nos acercamos o nos involucramos a una negociación, cuando abrimos una negociación, y en esta misma línea, esta apertura tiene muchas veces intercambio de información. Cuando estamos en una negociación, dependiendo del tipo de contrato, nosotros intercambiamos información confidencial. Evidentemente, cuando, por ejemplo, incluso se me ocurre esta parte que no lo había evaluado a nivel de un vehículo. Querés comprar un carro. Se sabe que antes, cuando eso era negocio, los vehículos te daban un carro en prueba. Yo decía, ¿cómo manejarán la póliza? Porque, digamos, nos llega Susana Marín, nos llega un Braulio, llega a la Mercedes, le dicen, tomen las llaves, vaya y dale una vueltita. Me lo trae mañana. Estamos en una etapa precontractual, yo no estoy firmando nada. Uno diría, claro, me están endulzando, pero yo lo que pienso es, yo no estoy firmando nada. ¿Cómo manejar las responsabilidades extracontractuales en estas etapas precontractuales? Cuando vas a comprar un negocio, ahora en San Pedro, por ejemplo, se vende Muñoz y Nane, que en realidad lo que hacen es alquilar el espacio, pero dejan en el espacio otros negocios de la gente de Muñoz y Nane en su lugar. El tema es, para yo mover un supermercado allá, ¿será que yo negocié comprar inventario o no? ¿Cuánto inventario tendrá? ¿Habrán tenido, por ejemplo, envases o un contrato muy bueno con, pensemos en Dos Pinos? Me compran el inventario, se los dejo. ¿Yo qué voy a hacer con el inventario de Dos Pinos si ya iba a estar periférico? No voy a hacer Muñoz y Nane, es un supermercado que está ahí. Todas esas partes de un trato, de un convenio, entran en esa denominada etapa precontractual, lo que llama Eduardo Gregorini las tratativas. Si yo, por ejemplo, quiero comprar un establecimiento comercial valiente en este tiempo, yo tengo que saber cuál es su información financiera, no para hacer una oferta, sino para acomodarme, incluso para ver si puedo hacer una oferta. Dentro de esa perspectiva, de la etapa precontractual, hay intercambios de información. En la aceptación de la oferta, incluso hay todo un tema muy interesante también. Entra mucho la ley de promoción de la competencia, las garantías que están
Cuando yo acepto una oferta y lo vemos tanto por eBay, por Amazon, lo ven ustedes cuando uno iba antes al mall, en Zara, inclusive en Zara usted podía llegar, decía, acepto esta ropa que está en oferta, pero igual tengo 8 días para devolverla, pero yo me la llevo. Pago el bien, me lo llevo, pero yo puedo decidir después que lo devuelvo. Hay otros lugares donde se aplica una restricción ahí que es absolutamente ilegal, pero es parte de, salvo que sean cosas muy puntuales. Estos son los temas, como las reglas generales, tanto en civil como mercantil, de la aceptación de la oferta y la conformación de un contrato llegan a integrarse. ¿Y qué es esto de la etapa precontractual? Aquí hay un juego de palabras. Pasa en las mejores familias, pasa en TNT, era un dicho que existía en ese canal viejo de Turner Broadcasting, porque el tema era el siguiente. Siempre un negocio va a tener esta etapa precontractual. A veces es muy rápida, a veces es muy lenta. Segundo tema para tener cuidado. Tengamos cuidado con la palabra precontrato. Tiene varias acepciones, pero ya ustedes esta delicia de que los abogados, los estudiosos de ciencias jurídicas, le digamos con la misma palabra varias cosas y también en la vida real, es algo que hacemos de manera frecuente. Este es uno de estos casos. El acto prenegocial se entiende tanto como las tratativas, como la carta de intención, como también lo que se llama el acuerdo para firmar un contrato posterior. Hay palabras similares. Tenemos que poder identificar todas estas circunstancias para meternos en el tema de los precontratos. Los antecontratos también se les dicen y están varias categorías. Lo que vamos a hacer ahora es un resumen particularmente de esos elementos sobre los cuales se basan las lecturas. Reiterando entonces, el viernes tenemos la prueba corta sobre el documento Valor Jurídico de los Actos Prenegociales de don Pablo Casapontodor y sobre las tratativas de Eduardo Gregorín. Y arrancamos. A ver, ya vimos cuáles son los requisitos de la oferta. La oferta, para que tenga sentido y exista la vida jurídica, tiene que permitirnos que sea completa. ¿Qué quiere decir completa? Que contenga todo lo necesario para hacer el trato. En un contrato de préstamo, una oferta de préstamo no es oferta técnicamente. A veces vemos volantes que dicen, se hacen préstamos con su vehículo, dinero de manera inmediata. Eso no es en realidad una oferta, no es completa. A veces se llega un poco más de detalle, ¿verdad? Y lo vemos en los periódicos, eso a veces es muy interesante. Los que todavía tenemos periódico de papel, ver los clasificados y ver las ofertas de crédito. Cuando Importadora Monge, Goyo, Simán, Curazao y hay otros par nuevos que hacen ofertas de negocios, tienen que completar todo, tanto a nivel de la oferta comercial
como a nivel de las reglas para que con un simple sí se pueda hacer un negocio. Si yo tengo una objeción, yo digo, sí puedo darle en préstamo a las personas, pero no limito, no digo aplican condiciones, aplican restricciones, no indico que yo voy a hacer un estudio de crédito o un estudio de antecedentes, yo me puedo meter en problemas porque estoy haciendo una oferta pública que en realidad no cumple con los requisitos ahí que la legislación me pide. La oferta debe ser completa para que de parte de quien acepta con un simple sí se cierre el contrato. Uno de los requisitos básicos también es que esta manifestación que tenemos, esta manifestación de un sí, debe hacerse en un tiempo determinado para que surta sus efectos. La aceptación tiene entonces que poder trabar la voluntad manifestada en la oferta y convertir esto en un contrato. Ya veremos luego las teorías del nudo consenso a nivel de la formación de los contratos y las otras teorías que existen también. En ese sentido, hay un jurisprudencia muy interesante en este campo también. Entonces, la aceptación debe ser pura y simple y en el tiempo válido. Yo puedo condicionar y yo en una oferta puedo hacer eso. Uno puede decir, sí, a mí me interesaría comprar el condominio, vale solo $200,000, entre comillas, es un montón de dinero. Pero yo no puedo congelar el precio mucho tiempo. El tema es, puedo congelar en una oferta el precio de un inmueble por ejemplo, un año. Entonces, poder, si podés. No lo veo ilegal, salvo que el precio sea ruinoso. Pero lo que sí va a ser muy importante es que vamos a poder establecer un rango. Incluso en las negociaciones, uno cuando estructura el negocio, tiene la oferta, yo vendo el edificio, tiene la compra, yo quiero comprar el edificio y establezco las condiciones y las variables. Estas variables hacen que tengamos un contrato. ¿Cuándo se forma un contrato? Cuando entonces estas dos voluntades, la aceptación pura y simple, que no es pura y simple, significa que hay un juego. Usualmente para efectos de graficar o imaginar el esquema, tengo una oferta con todos los requisitos, sin condiciones, completa, íntegra, clara, y por otro lado una aceptación. Pero usualmente esto no se cierra, este no viene aquí y este se encuentra aquí de una sola vez. En los contratos de adhesión sí es todo o nada, pero en la mayoría de las negociaciones estructuradas, en las alianzas estratégicas, en las compras de establecimientos mercantiles, en los fideicomisos, todo se va negociando y son un montón de detalles. Hay coincidencia de voluntades cuando ambas partes están de acuerdo y a donde se hace necesaria la formalidad, hay una coincidencia. Sí es complicado fijar cuáles son los términos de aceptación de todas las cosas. ¿Cómo se hace para hacer una indagación, para hacer una investigación? Sin embargo, muy interesante es que esta coincidencia de voluntades debe necesariamente abarcar una serie de elementos también dependiendo del tipo de contrato. Yo no puedo determinar el fiduciario después en un contrato de fideicomiso. Tiene que estar presente. Y así debe completarse todo el contrato. En un contrato de alquiler es indispensable determinar el precio. Si yo, por ejemplo, digo, yo estoy viendo que se va
hacer una feria. Y esta feria, digamos ahora, de mascotas, me van a alquilar un espacio para poner un stand en tal lugar. Yo podría hacer un acuerdo de intenciones o una carta de intención diciendo, a mí me interesaría, y el generador del evento dice, yo te voy a avisar cuánto va a costar. Son intenciones. ¿Cuándo es diferente? Cuando ya yo tengo el precio, porque sin el precio del alquiler o las condiciones del arriendo, yo no voy a tener esa posibilidad de coexistencia. Existen dos teorías, una teoría de la declaración o una teoría de la información. Es interesante cuando llevemos esto a la parte del comercio electrónico y cómo se maneja allí esto. Es en el clic que hay un negocio, y los que han interactuado con las plataformas de compras en línea, tanto por Instagram, hay cosas que son de muchísima confianza. Hay negocios que el negocio es por Instagram y te dice sí, pero tenés que depositarme ya. Al contrario de ir a un comercio donde te dicen sí, págame por Simpe Móvil y le mando los batidos. Págame por Simpe Móvil y le mando el almuerzo, el Uber Eats o lo que era antes el Globo, todo esto. Lo que te sostiene ese paso al revés de las transacciones grandes, que es pagar primero, es el tema de la garantía, la posibilidad de que si no hay servicio, se me devuelvan las sumas canceladas. Y muchas veces sabemos que no ocurre, que hay pequeños negocios que no lo logran o no lo lograron. Son dos teorías, repito, teoría de la declaración, que tiene que ver más cuando yo como que hago la oferta, la hago de conocimiento de terceros y esta llega. Y la teoría de la información, cuando quien la recibe acepta, cuando quien recibe la oferta acepta y la emite, cuando quien la recibe acepta, la emite y la recibe el oferente. Esas son las tesis de que hablan de concluir en un contrato. Hay entonces, como decimos, puntualidades o particularidades que ahora surgen con el comercio en tiempos del COVID, que es un poco peculiar, pero que también se ha ido generando como una práctica en el tiempo. De acuerdo a la teoría de la aclaración, el contrato se lleva adelante cuando el beneficiario acepta pura y simplemente. No estoy hablando de que ambos tienen conocimiento, de que ambos han externado sus opiniones o sus criterios. Estoy hablando aquí simple y sencillamente de que ambas voluntades coexisten. Hay un tema de cuándo éstas toman conocimiento del evento y cuándo hay un negocio en sí. Pero en la teoría de la declaración se favorece la coexistencia de las voluntades asertivas para vincular a alguien. Evidentemente, trasladar esto a un contrato en sí es peculiar. Muchos contratos incluso se llegan a estructurar sin que las partes intercambien los síes, pero hay señales evidentes o más contundentes, como por ejemplo el pago. Vos llegás y haces un pago. Le haces un pago a quien en efecto te vende un bien. Y ese pago es más contundente de si te lo compro. Siempre y cuando haya inventario, siempre y cuando haya disponibilidad, etcétera, etcétera.
La teoría de la declaración nos hablaba entonces de que el contrato se consolida o existe cuando el aceptante emite su aceptación. Si, por ejemplo, imagínate que se habla de carta, telegrama o similar. Ahora, por ejemplo, hablando de esto, veía yo una oferta, vamos a ver si la dejé aquí, sí. Creo que la podemos compartir también. Solo para efectos de la experimentación. Vamos a ver acá. Compartiendo. No me sale. Todo es un negocio ahora que tiene que ver con las vacunas para los que se quieren vacunar. Entonces, hay ofertas que abarcan, lo que pasa es que no lo pude compartir, no sé por qué no lo estoy logrando. En fin, la oferta se hace pública. Te dicen, ok, yo te ofrezco tiquete, vacuna, ida y vuelta y hospedaje. Traslados al hotel y traslados a tal lado. Esa es una oferta pública. Dice reservas y consultas, una dirección de correo. Les recordamos que estamos laborando con horario reducido. Cuando yo tengo la aceptación, de hecho, uno de nuestros temas que no tenemos la posibilidad de analizar más a fondo porque no nos da tiempo, son los requerimientos de la Comisión de Promoción de la Competencia sobre las ofertas públicas de este tipo. Lo que pasa es que en ese, por ejemplo, en esa oferta no dicen qué línea vas. Debería decir que para irse a vacunar a Estados Unidos tenés que tener visa vigente. En esta oferta, tener pasaporte vigente. Todas esas pequeñas cosas conforman una oferta completa. Pero en realidad el comercio es un poco más sencillo. En el momento en que, por ejemplo, yo dijera, acabo de depositar o me viniera un link para que yo me metiera para pagar en línea, yo ahí, en el momento en que pago en línea, no le digo a nadie, sí, señor fulano de tal, yo quiero, lo que hago es pagar en línea. Hay una forma de aceptación. Como a ustedes les llega a veces que dice, en algunos segundos estamos tramitando su orden. El mecanismo de compras en línea que tiene más por menos periféricos, automercado, PriceMart, donde usted llega y es muy interesante esta parte en la aceptación. Usted llega y usted hace su lista y le dice muy bien, el total de su compra son 10,000 colones. Pero en realidad hay un convenio de confianza donde usted conviene con un tercero, que es el que le da los servicios de tarjeta, que ellos le van a descargar a usted. Es un monto aproximado. Usted llega y dice, bueno, yo quiero las gomitas Diana, que para mí son lo mejor de la faz de la tierra. Y cuando te hacen la orden, te pueden llamar o te dicen, no había gomitas Diana. Puedo cambiarle la orden, aunque eso estaba en el sitio web, por gomitas alemanas. O sea, no, es que yo quiero las gomitas Diana. Le cambio, pues se puede cambiar el negocio. Ellos coordinan con la empresa de la tarjeta y le cobran solo los productos que hay. Usted acepta eso. O usted se espera que tengan todos los productos para surtirle la oferta. Vamos a ver mucho los detalles de la contratación electrónica en lecturas de la próxima semana. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo estamos viendo esto hoy día? Volvemos a la teoría de la declaración. Hay una
que dice dentro de este alcance, que es en el momento en que esta declaración es manifestada. Otros que hablan de que es cuando se envían 1009 y 1010 del Código Civil, aunque no es muy claro. Y obviamente hay otras reglas en el comercio electrónico. Y entonces es cuando ya yo la puse, diríamos en el siglo XVIII, yo recibo la oferta documental de papel y la envío. La mandé en un correo. Hago una oferta y el Banco Nacional me dice a mí que hoy fulanita, que es la que recibe las ofertas, y estas ofertas que tenemos son ofertas que van a ser aceptadas de acuerdo a la teoría de declaración, en el tanto le llegaron al inbox de ellos. Y la idea sería que no tiene que ser aceptada por ellos, porque la de ellos sería ya completa, purísima. En la teoría de la expedición, esto es lo que se dice y yo lo mandé. Lo que es más, está en el inbox de alguien. Ahí entramos en estos temas muy interesantes, que es, ya no es correo, es en el inbox. Digo al inbox, tengo una confirmación del inbox, no me llegó, si me llegó. Luego tenemos las teorías de la información, en la que sigue el código de comercio. Es cuando las partes conocen sus voluntades. Es decir, el oferente conoce de mi asentimiento para el acuerdo 444 del Código de Comercio. Si mi respuesta tiene algún condicionamiento, por ejemplo, yo quiero comprar, porque el Banco Nacional ahora vende pesas para hacer ejercicio en la casa, porque el negocio está muy malo, y yo le pregunto, le compro esas pesas de 20 libras, tendrá de 25. ¿Será esto una condición, no una condición? Es parte de esta nueva estructuración de negocios que estamos haciendo hoy día. La teoría de la información nos habla, entonces, de que el perfeccionamiento del contrato está provocado por un asentimiento de ambos en el tiempo o cuando el potencial comprador está de acuerdo en los términos del contrato. La teoría de la información nos construye un momento que era muy interesante porque aquí estamos hablando a veces de los privilegios de hacer la oferta y la compra en tiempo. Uno diría, eso no pasa. Miren qué interesante un caso que ocurrió con el antiguo Banco Cuscatlán, donde el banco tiene una propiedad en esas pantallas, tenía una propiedad en esas pantallas que promocionan, que dice, tenemos para remate, tales, tenemos para la compra, tal y tal propiedad. Y alguien le hace una oferta al banco de eso, era una finca, era un montón de plata, pero hagamos números sencillos, era una finca que valía $500,000 y alguien llegue y le dice al banco que sí. Pero a la vez un gerente del banco le hace una oferta a alguien y le habían dado la misión de hacer una negociación por la misma finca, no por $400,000, sino que le acepta $350,000 y firma. Muy interesante porque se firma.
Por un lado, un agente de crédito está vendiendo la finca en los 400,000 y otro en 350. El de 350 tiene la peculiaridad de que es primero en tiempo, pero se lo está vendiendo a alguien que no tiene potestad de suscribir una promesa de venta. Entonces, ¿cuál de las dos subsiste? ¿Cuál fue la primera oferta real? En estos casos, de hecho, el juzgado se revierte al manejo de la teoría de la recepción, porque aunque el contrato de promesa de venta se firma después de la solicitud de crédito del primero que estaba pagando el precio total por los $400,000, la oferta que a él se le había hecho y que él dice que sí, era por correo electrónico y era previa. El contrato se convierte en la primera señal posterior, pero el asentimiento de cosa y precio era así. Claro, era también, ¿por qué alguien hace eso? Eso se tuvo que llevar a tribunales, porque evidentemente el banco no iba a querer perder $50,000, en realidad no eran $50,000, era una diferencia de $6 millones a $5 millones. Y la parte que acepta primero por correos y suscribe un contrato después, tiene que ir ante un juez civil, completar el precio, ya veremos esos elementos, y ordena una ejecución forzosa de lo que es un contrato para lograr de esa forma el acuerdo de manera perfecta. Pero vámonos a la teoría de la recepción. El artículo 1013 del Código Civil nos dice que en general, y aquí se basa también el juez en resolver el caso, cuando a esta persona le hacen la oferta de 350,000, esa es la oferta válida, es la que primero sale en tiempo. Dice el 1013, el proponente está obligado a mantener su propuesta mientras no recibe respuesta de la otra parte en los términos fijados en el artículo anterior. Lo que estamos diciendo aquí no es que la oferta sea permanente, pero si yo le mando un correo a alguno de ustedes para vender esa finca, es hasta razonable decir que en 3, 4 días esa oferta queda ahí vigente, si es una oferta pura y simple. Si yo dijera, hasta agotar inventarios, ok. Si yo no la condiciono, es una oferta completa. Teoría de la recepción. Como les decía, eso lo vamos a completar más adelante. La idea no es meter más materia como para que nos compliquemos, como decíamos ahora y hablábamos al inicio de la clase, de fijar esta fecha del primer parcial y pasar comercio electrónico y las otras cosas para después. Entramos a la etapa precontractual. ¿Qué es la etapa precontractual? Como queremos consolidar un contrato, va a depender de cada uno de estos detalles que configuran los distintos tipos de contratos que existen para poder tener un acuerdo completo. El ordenamiento ha escogido las formas solemnes y las no tan solemnes para poder generar contratos que produzcan efectos jurídicos. En estas negociaciones, antes de que se consolide el contrato, hay distintas relaciones jurídicas. Por ejemplo, si a mí me interesa comprar en el segmento de hospitalidad un hotel, yo quiero ver cuáles son las ocupaciones de las habitaciones que tuvo el hotel aún en pandemia
durante los últimos 12 meses. Es información muy personal, muy privativa. Pero si yo quiero venderlo, yo tengo que darle ese dato a la persona. Él no va a hacer el negocio, lo tiene que analizar. Entonces, dentro de esta etapa precontractual, hay contratos que se firman que son contratos reales. Y hay intercambio de información para hacer otros. Lo que se llama un acuerdo de no divulgación, en inglés un NDA, usualmente es un contrato que se firma por las partes, ese es contrato, para intercambiar información. En realidad, por la Ley de Protección de Información, esta información privativa personal se entiende además protegida aunque no firme yo el convenio. Y este convenio de información, este convenio de intercambio de información, entra en esas responsabilidades de distintos tipos de relaciones jurídicas que no son contratos. De hecho, para seguir indagando en una investigación como estas, saber, por ejemplo, si puedo o no construir de mi lado un acuerdo para tener un negocio, yo inclusive podría hacer el intercambio y decir, muy bien, vamos a durar un mes en negociaciones. Puedes llamar al gerente financiero, podemos llamar al gerente de operaciones, puedo dejarte visitar el hotel para ver cuál es el movimiento, cómo funcionan las cocinas, el estado de las construcciones, los procesos que tenemos entre líneas, cómo están esos temas. Toda esa información entra en la etapa precontractual. Las tratativas. Y lo que en conclusión queremos fortalecer aquí es, aún en las tratativas puede generarse un condicionamiento, puede generarse una responsabilidad, pero sería extracontractual. Tenemos luego la otra etapa, la etapa del precontrato. Precontrato es aquel contrato para suscribir un contrato más adelante. Un precontrato, por ejemplo, es una oferta. Yo estoy de acuerdo en que compro la finca de $500,000 y te pago $10,000 de señal de trato. Cuando complete los $390,000 del precio, más los gastos, más que usted tenga los impuestos al día, más que usted verdaderamente me demuestre que no tiene juicios, ni expropiaciones, ni nada, hacemos el negocio. Ese es un contrato, se le llama también precontrato. Pero está la etapa precontractual, que son las meras tratativas. En efecto, estos contratos que se les llama precontratos para lograr o alcanzar un contrato posterior, los ubicamos en tres tipos. Pacto in contraendo, promesa unilateral aceptada, promesa bilateral o recíproca. Estos son los tres tipos de precontratos. Vamos a exponerlo rápidamente, hablando que también las cartas de intención, las tratativas, tenemos lo que le llama Eduardo Gregorini los borradores, los pourparlers, que son, vamos a hablar, vamos a negociar. El pourparler es en francés vamos a ver cosas importantes. Uno diría, pero es que no
no concibo elementos de que sean tan complicados de hacer hasta una gestión. Mira, depende. Cuando son grandes negocios, grandes o complejas situaciones jurídicas, tienen sus detalles. Pensemos en una universidad privada que se vaya a vender. ¿Quién saca los permisos? ¿Quién emana los títulos? ¿Cómo están las cargas académicas? ¿Cómo están los permisos ante CONESUB? ¿Cómo está la autorización municipal? Las instalaciones son de ellos, tienen un contrato de alquiler, el contrato de alquiler está vigente, hay que renovarlo. O yo le digo, sí, pero yo, aunque sean alquiladas, yo quiero que usted me consiga un contrato para yo poder negociar y dígale a los dueños del edificio que me dé una extensión de alquiler por 10 años para yo garantizarme el precio, porque ese es un número que va a afectar mi matrícula. Todo eso está en los pourparlers antes de poder amarrar un negocio así. Entonces tenemos 3 tipos de precontratos: pacto incontraendo, que es el primero que vamos a analizar. Este pacto incontraendo es un contrato para tener una relación jurídica posterior. Se dice de contraendo, ahí me faltó una R, se dice de contraendo porque lo que yo necesito es asegurar el negocio futuro. Yo, por ejemplo, te digo en un contrato de suministro que yo voy a hacer todo para poder suministrar, por ejemplo, gasolina. Pero yo no voy a hacer una gasolinera si Samantha, que es la suplidora de gasolina, no me garantiza que cuando yo termine la gasolinera me va a suministrar el líquido. Yo no voy a hacer el gasto sin ese precontrato, pero evidentemente no le voy a pagar a Samantha el $500,000 de gasolina mensual si en realidad no tengo la gasolinera y ni la voy a pagar eso anticipadamente. Puedo negociarlo. Eso es un pacto de contraendo, el negocio para hacer un negocio. Hay muchos así. Luego tenemos la promesa unilateral aceptada. Cuando vemos muchos anuncios televisivos, muchos anuncios escritos sobre una propiedad, dice, se vende propiedad, negocia con el dueño, $100,000 financio a tasas del mercado. Eso no son ofertas puras y simples. Hasta que yo llego y me dice, sí, por ejemplo, y se registran en la Oficina de Promoción de Competencia y Protección del Consumidor. Yo le vendo este apartamento en $100,000 a una tasa de tanto. Si usted quiere, yo se lo financio en tanto. Si busca un financiamiento mejor, perfecto. Yo llevo y me llevo ese papel. Esa es una promesa unilateral. Ya una vez que yo me la llevo, tiene que tener una vigencia en el tiempo que sea razonable. Si no lo dice, no es que vence en 24 horas, sino que ha dicho la jurisprudencia también nacional de que esta oferta es vigente por un tiempo determinado. Con solo yo aceptar, aceptación pura y simple, tengo un contrato. Esa es la promesa unilateral aceptada. Ahí vienen todos los requisitos, nos los desarrolla también don Pablo Casafón, cómo se mantiene viva esta promesa unilateral en el tiempo, donde una de las partes hace la propuesta de negocios, la otra solo acepta o inclusive se la puede llevar. Parte del negocio de la promesa unilateral aceptada que se suscribe en contratos es muy bien. Yo me llevo la oferta, es una concesión frente al mar en Santa Teresa, te doy un mes.
sin señal de trato, ¿no? Porque yo sé quién es usted, yo sé que usted va a tener los millones de dólares para comprármela, etcétera, etcétera, etcétera. Promesa unilateral aceptada. En esta consolidación de la promesa unilateral aceptada, tenemos un contrato. Todos estos precontratos, los que hemos ido analizando, generan, producen, provocan relaciones de responsabilidad jurídica. Es responsabilidad contractual. Cuando estamos en los precontratos hay responsabilidad contractual porque hay un contrato. En las tratativas, les vuelvo a repetir, hay responsabilidad extracontractual. En las tratativas se habla de la culpa in contraendo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que no se origina en un contrato. Las tratativas no tienen los efectos jurídicos de un contrato. Y esta posibilidad de separarse de tratativas produce eventualmente una responsabilidad. Hay un tema de prueba y eso es importante, lo vamos a ver más adelante más, pero es importante que lo tengan claro ahora y está en el entrelínea de todo. Cambia la prueba de la forma que yo genero responsabilidad si es extracontractual y contractual. Cuando yo tengo un contrato, el deber de cada una de las partes lo tengo elaborado en el texto del contrato. Deberá, por ejemplo, vender la finca con los impuestos al día. Yo no tengo que probar cuando yo me voy ante una vía judicial y demando a mi contraparte porque debía impuestos, que ese era el deber de la parte, porque está en el contrato. Solo tengo que probar que no están pagos. Como lo que estoy probando es un hecho que debería ser positivo, ni siquiera tengo que probar con una certificación municipal que no están pagos, que también lo podría tener. Sino simplemente le digo, señor juez, vea, esta propiedad debe $1 millón de impuestos. Y la otra parte no los ha pagado, entonces quiero que lo obligue a pagarlo y si no, nos vamos contra las otras fincas del vendedor para generar responsabilidad. Entonces, cuando yo voy a probar un incumplimiento contractual, la existencia del vínculo está en el contrato, el deber está establecido en el contrato. El perjuicio de no pago está ahí determinado. Eventualmente, al yo saber el monto, puedo determinar el volumen de mi daño, más los daños y perjuicios por la erogación, por no tener permisos de construcción y cualquier otra cosa. En la responsabilidad extracontractual, cambia la forma como yo pruebo los daños que se generan. Las indemnizaciones de una responsabilidad civil extracontractual arrancan con la prueba que yo debo producir del deber legal que esta persona tenía, el incumplimiento de una conducta positiva general del ordenamiento
y tengo que probar la existencia del deber, la existencia del daño y las consecuencias que este abuso tuvo. Por ejemplo, ustedes pueden pensar, bueno, ¿y cuál sería? Y por ejemplo, que yo te circulé a vos para hacer la transacción, cuántas habitaciones estaba ocupando, y la competencia tiene eso y hace una oferta a los precios menores de los míos, y yo logro demostrar que esa información fue la que yo le suministré a mi potencial comprador, etc. Aquí el tema más importante es el abuso de la figura en las conversaciones. Desde las negociaciones que no son negociaciones, no sé, nunca hay una intención de un negocio, pues que se disfraza de eso, y otras que ejemplariza muy bien Eduardo Gregorín. Las tratativas tienen que ver entonces con culpa extracontractual. La culpa extracontractual me obliga a generar, 1, la prueba del deber, 2, la prueba del daño, 3, las consecuencias de daños y perjuicios de este. Mientras que en la culpa contractual, el deber o el incumplimiento ya yo no lo tengo que demostrar porque lo tiene la letra del contrato. Solo tengo que probar la causalidad entre el incumplimiento del deber y el daño que yo estoy sufriendo. Lo que hablábamos entonces hacia atrás de la culpa in contraendo nos tiene que ver con la culpa sin vínculo contractual. La culpa de contraendo, ojo, la culpa de contraendo es la culpa o el incumplimiento que se genera, la conducta culposa o dudosa, que se genera derivada de un contrato suscrito. Vamos a ver incluso más adelante una variante adicional, y esa es una regla que quiero que le pongan mucha atención, que es la regla por medio de la cual yo tengo que demostrar en la culpa extracontractual, en la culpa o dolo contractual, en la culpa o dolo por responsabilidad objetiva o social, las reglas van a cambiar a nivel de prueba. Lo que yo tengo que demostrar es diferente. Por ahora nos basamos y que tengamos claro de que la culpa que estamos hablando en las tratativas, que es una culpa in contraendo, tiene que ver con los incumplimientos. Y estos incumplimientos que tenemos, tengo que arrancar con demostrar desde la existencia del deber hasta los daños en sí. Vamos a darle mucho más detalle, mucho más cuerda a este tema. Los dejo con la oferta, por favor. Veamos dudas. Lean con cuidado la lectura de Pablo Casafont. Es muy interesante su forma de redacción, y los contratos de Eduardo Gregorini. ¿Alguna pregunta, algún otro elemento que queramos para hoy? Tenemos quiz el viernes. Bueno, muchachos, que el Señor los bendiga. Sí, Disculpe, ¿quién? el quiz el viernes sería al empezar la clase asincrónica, o a qué hora más o menos. Al comenzar. Ah, ok, perfecto. A las 7. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, Perfecto, profe, gracias. bueno, que Gracias, estén muy profe. bien. Hasta luego. Gracias, profe. Luego, que tengan un buen día. Chao.